Lo tenemos acá, Norberto Chucho Gómez, secretario general de la Municipalidad Platense. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por venir Buenos hasta acá. días a ambos, a Jimena, ¿sí? Bueno, sí, un poco este anticipo que vos hacías. Es literal, abrieron el placar y encontraron muertos en el placar. Sí, la verdad que De de hecho todavía estamos acomodando la gestión y el cementerio de la Ciudad de La Plata es un predio de 24 hectáreas, pero fundamentalmente eso para nosotros fue la bisagra de cómo encontramos todo el gobierno municipal. El 10 de diciembre, que cayó domingo, quería casi anticiparse unos par de días para entregar al gobierno. Nosotros priorizamos, que sea el día domingo, que era lo que correspondía institucionalmente. Sí, claro. Y ahí también, digamos, en ese mismo momento empezamos incluso a discutir los números, que también hoy en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata se sigue discutiendo, que tiene que ver con la deuda que heredamos. ¿No es claro eso? No, lo que pasa es que ahí nos costó ponernos de acuerdo porque nosotros entendemos que fueron más de 20.000 millones de pesos, a los cuales se sumaba muchísima obra pública inconclusa, muchísima, obviamente, deuda de proveedores. Pero más allá de ese fue para nosotros el primer punto. El segundo punto, 12.700 empleados para un municipio de 800.000 personas. La verdad que fuimos recolectando datos de otros municipios, caso Almirante Brown, caso Quilmes, Avellaneda, La Matanza con 1.800.000 habitantes, no llega a tener casi 7.000 empleados del municipio de La Matanza. Y La Plata, que tiene menos habitantes y tiene muchísimos más empleados municipales, un gobierno del PRO. Cuando ellos salen a decir que el peronismo hace eso. Entonces, 12.700, digo, y lamentablemente digo empleados, pero además mal remunerados. 50.000, 60.000, 70.000 pesos era el haber. Wow. Y era gente que no iba a trabajar. Y también lo denunciamos. Realmente, literalmente lo tuvimos que denunciar. Y bueno, veníamos incrementando paso a paso la gestión, encontrándonos con situaciones, como vos decís, abriendo placares, el parque automotor destruido. O sea, además, creo que cuando empezó a levantar un poco el perfil y cuando Macri lo propone al exintendente hacia ese cargo que vos mencionabas anteriormente, bueno, nos reclamaba, dejamos 10 motoniveladoras en condiciones, bueno, todas rotas. Se olvidó decir que estaban todas rotas. Y fue avanzando el tiempo, porque obviamente nosotros estas auditorías las generamos en todas las áreas del municipio, en personal, en automotores, en economía, viendo las finanzas, viendo qué había, qué no había, y finalmente esas imágenes que estamos viendo en este momento... Es muy fuerte esto igual, ojo. Estos son... primero se denunciaron 4 supuestos depósitos, eso es lo que se le dice a la protectora, por ejemplo, por favor. Donde había, bueno, esta decidida de haber dejado más de, nosotros en principio calculábamos 500, bueno, fueron 477 ataúdes con cuerpos, a los cuales tuvimos la colaboración de Alejandro. ¿Dónde estaban? Estaban en diferentes depósitos, les decían los empleados del cementerio, estaban ahí, que eran oficinas, baños, reductos. Sí, en cualquier lado. Los ataúdes en pasillos, en el piso, en vez de estar enterrados. ¿Qué es lo que pasó? O en nichos estaban ahí tirados. Ahí tirados. Lo que intuimos, primero obviamente que fuimos a la justicia, hicimos la denuncia correspondiente ante lo que íbamos encontrando. Y la justicia rápidamente se puso a trabajar junto a la Dirección de Personas Desaparecidas de la Provincia de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandro Chaurrey, como te decía, antropólogo forense, con mucho prestigio en lo que es este tipo de, bueno, como antecedente fue quien encontró los restos del Che Guevara. Y nos acompañó muchísimo en detectar qué es lo que sucedía. Obviamente que es desidia, abandono. Claro. Había que hacer un pozo, lo voy a decir así vulgarmente, que se llama osario. Sí. También les quiero decir que fui aprendiendo, digo, yo soy secretario general, al cual tengo bajo mi responsabilidad el predio del cementerio. Obviamente que todas estas cosas son humanamente impresionables, claro. Pero más allá de eso, humanamente también... abandonando todo tipo de derechos, incluso claro. El derecho a la muerte. Claro. Que nosotros decimos, si hay un intendente o un responsable local que no puede enterrar a sus muertos, bueno,
estamos en graves problemas. Y esto fue lo que sucedió en La Plata. Pero ¿por qué? Es ¿Qué pasó? ¿No construyeron el osario? Porque había construyeron el osario. uno que estaba lleno. Hay dos. Hay dos. Uno más pequeño, otro más grande, que data de mucho tiempo. Además, el cementerio de La Plata tiene toda una historia, la ciudad tiene toda una historia. Claro. Entonces, obviamente que se generaban especulaciones. Bueno, además también estuvimos con organismos reunidos, estuvimos con familiares de diferentes casos. Bueno, todos visitaron en su momento, esto fue recurrente en la historia del cementerio de la ciudad. Pero esto fue totalmente abandono de la gestión. No hay otra situación, porque obviamente, bueno, se empezaron a especular instancias y ahí, además, a la mayoría se pudo identificar precariamente, ¿no? Porque también a eso, lo primero que solicitaban los empleados del municipio, está bien dicho, del municipio del cementerio, eran máquinas de escribir. Porque claro, ellos, las fichas de cada uno de los que están registrados, los muertos, se hacían a través de máquinas de escribir. Fíjense el retraso administrativo, no solamente operativo, sino administrativo. Pero no les importaba. Garro estuvo 8 años. Absolutamente, en absolutamente. La verdad que no solamente no haberse enterado de estuvo esto. El gobierno municipal. Recordemos que estuvo el gobierno nacional con Mauricio Macri, estuvo el gobierno provincial con María Eugenia Vidal. Sí. Y tuvo el gobierno municipal. O sea, quiero decir con esto que cuando los tres poderes del Estado están alineados, vos podés ser mejor gestor. Acelerar la gestión. Totalmente. Entonces digo, ante cualquier situación podría haber sido un tema a resolver rápidamente. Porque la verdad que también lo que encontramos fue movimientos internos dentro del cementerio. O sea, como saben ustedes, en una urbe generalmente pasa que los cementerios se llenan, o tomás la definición de comprar más tierras y hacer las acciones necesarias, o se sigue trabajando en la emergencia. Trabajar en la emergencia, la ordenanza vigente establece que pasado los 5 años o de determinados periodos, según si está... Me cuesta mucho explicarlo, pero bueno, según si está en nicho, si está en tierra, ¿no? Son diferentes periodos, se van venciendo los plazos, se llama, se notifica a los familiares, se sacan los cuerpos, de esa manera se hacen las reducciones, esas reducciones se transforman en estas bolsas de huesos que encontramos, y si no hay reclamo del familiar, va al osario, ¿no? Más o menos, así precariamente es el proceso. Bueno, eso sucedía, pero eran extraídos los cajones, en los féretros en este caso, de bóveda, de nicho, a los cuales se volvían a vender. No, claro. Entonces, esa situación fue permanente. Digo, ahí está también un poco el esquema. Digamos, hemos encontrado que en el mismo momento de pandemia, el mismo día de vencimiento quizás de un nicho, se vendía ese mismo día. Así que esto lo denunciamos públicamente, lo dijimos, no solamente en la justicia, sino también que hicimos una presentación. ¿Garro se va a tener que presentar a la justicia? Bueno, eso ya depende de la justicia. Nosotros denunciamos el hecho rápidamente. La justicia nos acompañó a ver las acciones que tomábamos. Hace muy poquito tiempo, menos de 10 días, comenzamos con la inhumación de los restos que se encontraron. Y también con la presentación, o sea, la licitación ya del nuevo osario que se va a construir en el cementerio local. Y además con una serie de medidas que tienen que ver con el ordenamiento. Y nosotros le decimos una suerte, el intendente le dice una suerte de un nunca más, de que esto no vuelva a suceder más. Así que estamos presentando un proyecto de ordenanza para que se regularice formalmente la administración con una nueva ordenanza, y además asumieron nuevas autoridades, un compañero que es abogado penalista y un licenciado en administración. También están ahora al mando un poco de lo que sería el ordenamiento del predio de 24 hectáreas. ¿Cuántos son los cuerpos que encontraron de forma irregular en total? Porque nosotros encontraron en ataúdes, pero también en bolsas. Claro. Bolsas de consorcio. Sí, el cálculo que hacemos son más de 13.000. 13.000. Sí, porque 13.000 cuerpos en el cementerio de La Plata que estaban tirados en pasillos, en el piso, con los ataúdes abiertos. Sí, 477 ataúdes, 470, y el resto en bolsas de consorcio.
con restos humanos. ¿Y la familia las familias se pusieron en contacto con ustedes preguntando? Muchas sí, muchas ¿o la angustia? Inquietud. Sí, o sea, generó obviamente una situación muy conmovedora en la ciudad. Imagínate claro. que encontrar muy eso. poco replicada en el resto del país. Una ¿no? anécdota, el día que el intendente visita por primera vez, luego de... reconocemos que fue intendente durante 16 años, Julia Lac, del 91 al 2007. Entonces visita el predio en esta nueva gestión. Ese mismo día los empleados nos comunican de 2 depósitos más que, bueno, por una situación u otra no lo habían declarado. Así tremendo, que digo, tremendo. Ahí hay mucho para seguir trabajando. Los placares de Garro son estos. Sí, Norberto, muchas gracias por venirte hasta acá a contarnos esto y bueno. Vamos a seguir con el tema, te vamos a seguir llamando. Por supuesto, porque además no es el único ámbito donde Garro dejó un desastre en la Municipalidad de La Plata, así que vamos a seguirlo. Un poco lo que terminó pasando, un poco representa su lineamiento, no solamente político, bueno, también tendrá que ver un poco con el desorden que tiene el PRO y bueno, escuchaba al anterior entrevistado que está sucediendo en todos los ámbitos, pero más allá de eso, agradecerles, decirle a los vecinos platenses que hay una suerte de que bueno, que estamos yendo lugar por lugar y estamos llegando a cada uno. Ahora anunciamos la puesta en valor de 3 plazas importantes, bueno, y muchas cuestiones que ya se van a venir en esta segunda etapa de este primer año de gobierno. Muchísimas gracias, Norberto. Gracias a ustedes.